RCC Radio. A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Bueno, hemos conversado acá del Congreso Futuro. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora está creativo esto, porque es ¿y ahora qué hacemos? Y es inteligencia artificial. Y ahora que hacemos la pregunta que nos hacemos, valga la redundancia, todos después de esta irrupción de la inteligencia artificial que supone un cambio epocal, pero como estamos inmersos en el presente mismo, quizás no tenemos las perspectivas para analizar esto, lo bueno, lo malo, las luces y las sombras. De eso se va a conversar el Congreso Futuro. Lo mejor es conversarlo, no anularlo. Y para conversar del Congreso Futuro y de inteligencia artificial estamos al teléfono con Claudia López. Claudia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Claudia es doctora en Ciencias de la Información y Tecnología, investigadora asociada en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Va a estar en el Congreso Futuro. Y la pregunta, Claudia, es lo que hablábamos de cómo tener cierta distancia y perspectiva para empezar a analizar esto que irrumpió, yo creo que en los últimos 2 años, aunque se conversaba de eso, pero así como a nivel masivo, yo creo que es muy contemporáneo. Es cierto que parece contemporáneo y que ha habido como una revolución, yo creo, de la inteligencia artificial en los últimos años. Yo diría que en los últimos, 8 o 10 años, pero la inteligencia artificial es una disciplina bastante más antigua que eso, lleva bastante más decenas de años siendo trabajada. Y la verdad es que es súper necesario hablar de lo que está pasando con esta revolución, porque así como tú dices, hay hartos grises, no sabemos hartas cosas de la inteligencia artificial, hay harta incertidumbre. Y esa incertidumbre no es solo como de la ciudadanía, sino que también quienes somos científicas y científicos todavía no sabemos muchas cosas del potencial de la inteligencia artificial y también de sus riesgos. Hay harto que sí se sabe, pero todavía nos queda mucho por aprender y entonces es importante visibilizar esas incertezas que existen, pero también entender que sabemos hacer ciencia y que sabemos hacernos preguntas para poder ir avanzando en el conocimiento respecto de lo que nos va a traer la inteligencia artificial. Claro, parafraseando a Humberto Eco, acá como que el mundo está dividiéndose entre los apocalípticos y los integrados. Y claro, y se toman posiciones de repente muy drásticas, cuando me parece, y corrígeme tú que eres la experta, todavía hay muchas interrogantes dando vueltas, ¿no? Estoy muy convencida de lo mismo que estabas diciendo. La verdad es que es cierto, hay gente que se declara tecno-optimista y hay tecno-pesimistas. Y la verdad es que siempre han habido ese tipo de posiciones cuando han habido grandes avances tecnológicos disruptivos. Y lo que hemos aprendido como históricamente es que la mayoría de las veces no pasan los escenarios ni los apocalípticos ni los terriblemente utópicos. Claro. Y que seguramente lo que va a pasar con la inteligencia artificial, creo yo, es que vamos a ir descubriendo de a poco el potencial real que tiene y también los límites de la inteligencia artificial. Yo creo que en este momento estamos justo en el momento de sorprendernos profundamente por los avances de la inteligencia artificial. Y eso a veces como que nos hace creer que va a ser súper poderosa. Y a mí me da la impresión de que también al mismo tiempo cuando uno mira con detalle ve que hay hartos límites de la inteligencia artificial, que seguramente es lo que le ha pasado a la gente, ¿no? Cuando usa ChatGPT y ve que tiene capacidades increíbles, pero de repente uno le pregunta algo que debiera saber y no lo sabe, o claro, inventa algo. Y creo que eso nos pasa una y otra vez con la inteligencia artificial en general, que es espectacular en muchas formas, pero también tiene límites y tenemos que entenderlos bien y tenemos que aprender también cómo interactuamos con ese tipo de tecnología para poder sacarle el mejor provecho y evitar los riesgos que también tiene. Estamos conversando con Claudia López, doctora en Ciencias de la Información y Tecnología. Estamos hablando de inteligencia artificial a raíz del Congreso Futuro 2024. Tú mencionaste una palabra, Claudia, esencial, los límites, que porque parece que fuese inmanejable. Está esta idea del monstruo que Frankenstein, porque Frankenstein era el doctor, no era el monstruo, este señor que crea el monstruo y el monstruo se le hace inmanejable. Y así es como que se está percibiendo. Entonces, de ahí vienen, yo creo, los mayores temores. Y no sé cómo para definir límite, esos límites los va a imponer la inteligencia humana
o la inteligencia artificial puede saltarse esos límites? A mí me parece que esa es la pregunta que nos estamos haciendo muchas personas, que no es tan claro cuáles son efectivamente las capacidades emergentes que tiene o que va a tener la inteligencia artificial en el futuro. Y ahí hay posiciones como opuestas, la verdad. Hay gente que cree que las capacidades emergentes son súper limitadas y hay gente que cree que en el futuro van a ser bien poderosas. ¿Qué es lo que va a pasar? A mí me cuesta como hacer una especie de futurología sobre eso, pero sí creo que es importante que lo que sea que vaya a pasar sea algo a lo que la sociedad en la que vivimos esté preparada, pero también que no sea reactiva a esta sociedad. Y entonces a mí me alegran mucho las discusiones sobre regulaciones o sobre política pública alrededor de la inteligencia artificial, porque creo que nos pone a la vanguardia de lo que va a pasar, como que nos obliga a pensar cómo vamos a, de alguna manera, abordar los posibles desafíos de quizás alguna capacidad emergente que tenga la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, hacernos la pregunta que tú acabas de decir, ¿no? Claro. Vamos a dejar que simplemente aprenda cosas si es que las puede aprender, o en realidad vamos a ponernos como límite que son siempre los seres humanos los que van a tener el control, claro, al menos en diseño de la tecnología. Y a mí me da la impresión de que casi toda la discusión pública y los principios de la inteligencia artificial que han sido propuestos por las distintas organizaciones internacionales apuntan a lo segundo, apuntan a privilegiar el control humano de la inteligencia artificial, entendiendo que como humanos hemos sido capaces de tomar súper buenas decisiones colectivamente respecto del progreso de nuestra sociedad y por lo tanto debiéramos tratar de mantener eso que ha funcionado razonablemente bien en términos de la evolución de la inteligencia artificial también. Claro, los típicos temores son bien tribales y atávicos del ser humano, de pensar que algo o alguien lo va a destrozar. En su momento fue la energía nuclear y ahora son los robots, ¿no? No tuvo inteligencia artificial el teléfono. Vamos a recuperar la conversación ahí, sí. Aquí volví. Ya. No, aquí volví. Te estaba preguntando que esto representa los temores atávicos tribales del ser humano, que siempre piensan que algo o alguien lo va a destruir, y en este caso es como que los robots se van a tomar el mundo. Y me gustaría preguntarte porque todo parece ser que fuera inteligencia artificial hoy día. ¿Y qué es inteligencia artificial de verdad? Si se puede circunscribir a una definición, por cierto. Súper interesante tu pregunta, porque la verdad esa es una pregunta que nos genera tantos consensos en la ciencia. Hay varias definiciones, por supuesto, como todo concepto complejo. Pero sí, lo que tiende a ser algo aceptado es que son tecnologías que tratan de alguna manera de emular actividades o tomas de decisiones que requieren o que requerirían inteligencia humana para poder tomarlas o para poder hacerlas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el reconocimiento visual de cosas, lo que tiene que ver con la toma de decisiones en base a información previa. Pero también, por ejemplo, hoy día la generación de textos o la generación de nuevos videos o nuevas imágenes que tiene que ver como con la creatividad humana. Entonces, muchas de las definiciones comparan lo que haga la inteligencia artificial con capacidades que nosotros atribuimos a la inteligencia humana. Pero hay muchas críticas a eso también. Hay gente que dice que la inteligencia humana tiene muchas más aristas que simplemente la inteligencia racional, que es lo que hasta ahora la inteligencia artificial ha estado tratando de como emular. Claro. Y hay otra gente, en las cuales yo me encuentro, que criticamos un poco esta idea de que la inteligencia artificial siempre esté considerando la inteligencia humana como el referente, pero además de eso, de que se considere como un aspecto totalmente técnico, y muchos de nosotros creemos que en realidad la inteligencia artificial es un artefacto, es algo que es sociotécnico, que tiene que ver con algoritmos, por supuesto, pero también tiene que ver con las decisiones que tomamos las personas respecto a estos algoritmos, para qué los usamos, con qué objetivo, de qué manera nos aseguramos de que funcione bien en la sociedad en la que estamos existiendo. Entonces es un concepto en disputa, diría yo, pero sí hay consensos, ¿no? Hay consensos en esta idea de que
hace cosas que son inteligentes, que consideramos inteligentes los seres humanos. Hoy Y día quizás hay una sí. última, una No, última cosa que decir. No, hay una cosa muy relevante de la inteligencia artificial de ahora, que es la que se hace como con el aprendizaje automático, y es que ese tipo de inteligencia artificial genera modelos que los aprende la misma inteligencia artificial de los datos, que no hay una persona que instruye y que dice, así tienes que tomar decisiones, sino que en realidad es algo que va aprendiendo el mismo algoritmo a través de la observación de datos del pasado. Eso es lo generativo, ¿no? Eso es lo que lo hace automático, ¿ya? Y lo generativo, lo que la distinción de la inteligencia artificial generativa es que genera o produce cosas que no existían antes. Ya, perfecto. Como que mezcla imágenes y hace una nueva imagen. O hace un nuevo texto, que es lo que hace ChatGPT, por ejemplo. Claro. Pero hay inteligencias artificiales que lo que hacen es, no sé, predecir el nivel de riesgo de crédito de alguien. Y eso lo hacen con historias crediticias de la gente en el pasado. Claro, Y entonces como que trata de replicar esa inteligencia que antes tomaban los humanos y que decían, sí, a este tipo de personas sí le damos crédito y a estos no. Y lo hace ahora una inteligencia artificial. Hoy día estaba leyendo en el Mercurio, o expone esta tarde el médico chileno Luis Pizarro, que se encarga de las llamadas patologías desentendidas, que como el dengue, por ejemplo, que no tienen, por decirlo de manera simple, no tienen fármaco o gente que esté pensando en solucionarlo, sobre todo para las personas más pobres. Y él dice, un ser humano se demora 1 hora en leer un artículo científico, la máquina lee 50 millones de artículos en 2 días. ¿Eso es inteligencia artificial o no? Eso pasa por inteligencia artificial, exactamente. La inteligencia artificial es capaz de procesar información mucho más rápido que nosotros los humanos. El desafío o una de las preguntas es como, por ejemplo, ¿cuánta confianza tienes tú en lo bien que hace ese resumen? Y, por ejemplo, la gente que cuestiona los aspectos de creatividad es si es que la inteligencia artificial va a hacer el trabajo, por ejemplo, el que hacemos los científicos, de hacernos preguntas de investigación, cuán creativas van a ser esas preguntas de investigación. Si es que la inteligencia artificial va a seguir preguntándose más o menos lo mismo que nos hemos preguntado siempre, o lo que la mayoría de la gente le atribuye a los seres humanos, que va a encontrar cosas más bien creativas que preguntarse. Ahora, hay toda una beta de los que se llama prompt, que es los que preguntan inteligente a la máquina, y esa pregunta a la máquina le funciona como insumo para hacer más inteligente, y es toda son pegas ya en Estados Unidos. Estaba leyendo, están buscando filósofos, gente no necesariamente computines, para que haga buenas preguntas a la maquinita, para que la maquinita responda y se vaya nutriendo de mayor inteligencia. Eso es cierto, ¿no? Es cierto, ahí existe como una mini disciplina, diría yo, que se llama prompt engineering o ingeniería de prompts, donde lo que la gente se especializa es en tratar de entender cómo hacerle mejores preguntas a estos modelos de lenguaje, grandes modelos de lenguaje que están como detrás de ChatGPT. Y ahí lo que es interesante es que tampoco esto es una cosa nueva, ¿no? Cuando hay que recordar, por ejemplo, cuando apareció Google, que hoy día es como el estándar de facto para buscar información para muchos de nosotros. Claro. Cuando apareció Google, igual aprendimos a hacerle preguntas a Google de forma que nos trajeran los resultados que nos parecían mejores, ¿no? Y entonces a mí me parece que lo que está pasando ahora con los prompts es algo bien parecido. Lo que estamos tratando de hacer es, como humanos, aprender de qué manera le sacamos el mejor partido a la información que está ahí detrás de estos grandes modelos de lenguaje. Ahora, quedarse al margen de esto, porque a mí me gusta el tema, lo sigo, pero veo que hay gente que está totalmente al margen de esto, dice no entenderlo o no se esfuerzan en entenderlo. Se está armando una brecha, bueno, como siempre la tecnología, una brecha importante entre la gente que se va a hacer cargo de estos temas, a interesarse, a usarlo, y entre la gente que va a mantener al margen. Es como vivir sin celular hoy día. A mí me parece que va un poco en ese camino, que la inteligencia artificial se está haciendo más ubicua cada vez, que va a estar en más y más lugares. Creo que efectivamente, así como todas las brechas digitales que tenemos, esta va a ser otra brecha digital que ojalá
la política pública y como sociedad nos pongamos las pilas en hacernos más cargo de las brechas que hay. Yo entiendo que los estudios últimos que se han hecho sobre brechas digitales en Chile ya denotan que hay brecha de edad, brecha entre lo rural y lo urbano, que no están solo asociadas como con el acceso a la tecnología o con la generación de contenidos, que era lo que mirábamos antes, pero también con el entendimiento de conceptos como algoritmos o caché, que son como palabras que son muy propias de la forma de recolección de datos, de la inteligencia artificial y, bueno, los algoritmos que son como la base de esto, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay mucho peligro de una brecha digital importante y quizás ahí lo que agregaría es esta idea de que, no sé, por ejemplo, el celular lo podemos usar funcionalmente y sería muy difícil estar sin celular hoy día, ¿no? Con la inteligencia artificial, en algunos casos, me da la impresión de que uno podría no saber que la inteligencia artificial está ahí y todavía que funcione el mundo para uno. Lo Claro. que sería complejo es que no podríamos criticar, que no podríamos evaluar críticamente cómo está funcionando la inteligencia artificial. Y esto sería como usar ChatGPT y que ChatGPT me entregue información falsa, como las alucinaciones que le llama ChatGPT, Claro. y que yo no sea capaz de darme cuenta de eso y entonces lo utilice como si fuera una verdad. Y a mí eso me causa mucha preocupación, que creo que para poder vivir en el mundo de la inteligencia artificial vamos a tener que tener capacidades críticas sobre uso de tecnología que son muy difíciles de desarrollar si es que tenemos grandes brechas digitales de antemano. Claro, si no se empieza a tomar como una cuestión de fe, como una especie de religión, estamos jodidos. Pues, sí. Exacto. Oye, Claudia, Exacto. Si es que simplemente le creemos, es difícil. Oye, para la gente que le interesa el tema y que está un poquito alejado y para reducir esa brecha, bueno, el Congreso Futuro es particularmente interesante, abierto, accesible, lo pueden ver por red, van a estar los archivos de los streaming, va a haber traducción de algunas conferencias paralelas en 4 lenguas, que es gracias a la inteligencia artificial. ¿Tú cuándo estás, Claudia? Yo voy a estar el miércoles en la tarde, a eso de las 4 de la tarde, en una sesión que se llama Conciliación Tecnológica. ¿Ya? ¿Y qué consiste ese tema? El tema tiene que ver con una mezcla de charlas que tienen que ver con la idea de cómo como sociedad conciliamos y nos hacemos cargo de esta revolución tecnológica. Mi charla en particular está inspirada en cómo los aspectos éticos nos pueden dar una puerta de entrada a devolvernos a mirar a las personas y a poner a las personas en el centro del desarrollo de la inteligencia artificial. Y ahí voy a hablar también harto de qué estamos haciendo en inteligencia artificial en Chile y en Latinoamérica y como para qué estamos usando la inteligencia artificial en este lado del mapa. Es bien político el tema, ¿eh? Porque uno parece que no es un problema tecnológico, esto es un problema político. Claro, es geopolítico también, Claro. Tiene muchas aristas dentro de la inteligencia artificial. Claudia, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Estaremos atentos a tu charla, así que te escucharemos el miércoles. Que estés muy bien, ¿ah? Muchas gracias por la llamada y por invitarme a su programa. Que estén muy bien. Chao, que estés muy bien. Chao, chao.